Sí, verdaderamente decimos lo mismo que te contábamos antes. Es algo impensado en la Argentina que importáramos basura, cualquier cosa ahora, pero traer basura de afuera es como si nosotros no tuviéramos, además, como si no haya basurales, como si la gente no tirara basura, como si no saben qué hacer con la basura. Tan efectivo, ¿no? Claro, lamentablemente. Porque aquí te piden mucho que separes en nuestro país. Por ahí en la no ciudad. lo ven, pero pará, por ahí no lo ven. Como Abeluto no ve la pobreza ni Puede ser, tampoco el hambre, por ahí puede tampoco ser. ve la basura. Sí, puede ser, porque también hay una realidad. Acá se pide muchas veces separar lo que tiene que ver con los residuos, pero eso no quiere decir que todo vaya al tratamiento que corresponde. Muchas veces vos separás, pero va todo en el mismo camión y al mismo lugar, desgraciadamente. El tema es que, bueno, lo decíamos hace un rato con Avi, importar absolutamente de todo, con el impacto que ha generado a diferentes sectores y niveles de la industria a nivel nacional. Pero la basura no solamente tiene este inconveniente a nivel ambiental, sino también a nivel trabajo. Aquellos recicladores que van a ver también afectada su actividad. Y bueno, por suerte tenemos aquí a quien ha realizado esta investigación a propósito del tema tan polémico en nuestro país. Otra más de Mauricio Macri. Exacto. ¿Cómo estás, Juan Amorín? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Y también tenemos a Mauricio Cogolo. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo están? bien? Todo bien. Bueno, gracias por venir también esta tarde. A ustedes, gracias. Bueno, ¿vos hiciste el informe, Juancito? Sí, la verdad, el otro día revisábamos los decretos ocurridos la semana pasada en medio del caos financiero y económico del país que generó este gobierno, y dentro de todos los decretos encontramos el decreto 591/2019, que como muy bien explicaban, lo que hace es flexibilizar la ley de residuos peligrosos sancionada por Carlos Saúl Menem en 1992. ¿Qué se obtiene a partir de esta flexibilización? Bueno, básicamente se eliminan algunos controles que eran importantes, que son muy importantes respecto a la importación de residuos, pero también se flexibilizan los materiales que pueden empezar a importarse, los materiales que se pueden comprar a las grandes potencias, y ahora vamos a ver por qué hay una gran potencia en particular con la que nosotros estamos bastante alineados, que tiene particular interés en este negocio. Está al norte. Claro, sí, está Tiene una sigla. Qué bárbaro, Claro, qué ganas estaba de seguir orientado. dándole besos en la oreja a Trump, ¿no? En este momento. Si les parece, vemos ¿no? el Dale. detalle del decreto, Sí. y ahora vamos a empezar a entender un poco mejor a quién responde este decreto de Macri. 591/2019 tiene fecha del 27 de agosto, es Ahora, decir, hace pocos días, sí, hace 10 15 días días, más sí. o menos. Qué bárbaro. Bueno, por un lado, elimina lo que tiene que ver con el certificado de inocuidad. Dice, deviniendo innecesaria la presentación de un certificado de origen que acredite, ¿sí? Entienden que no es necesaria la presentación de un certificado que acredite la no peligrosidad de los residuos para permitir la importación de mercaderías obtenidas a partir de... Y ahí está la gran estafa, ¿no? La valorización de residuos. Lo peor de todo es que en cuando comienza el decreto, empieza con unas líneas de la Constitución donde dice que todos los ciudadanos argentinos y argentinas tenemos la obligación de vivir en un país que se cuide el medio ambiente, una vida sana. Sí, y lo más perverso es que la Secretaría de Ambiente lo que dice es que en realidad sigue estando terminantemente prohibido importar basura. Claro, lo que pasa es que hay alguna basura a la que ahora la llaman insumos para ser revalorizados. Bueno, es realmente un poco una tomada de ¿Esto pelo. se compra? Decime que esto te lo traen y te lo dejan. Te lo regalan. No, Como sí, no se saben. compra, se Esto compra. claro, Esto es un ¿se gran paga? negocio. Sí, claro. Claro. De hecho, mira, ahora vamos a seguir y vemos justamente cuáles son los materiales que vamos a importar. Dado los avances en la materia, dice el gobierno, aquellos residuos que han pasado por operaciones adecuadas y suficientes de tratamiento dejan de ser considerados como tales y actualmente son destinados a un proceso productivo e incluso son comercializados como insumos, materias primas o productos, tales como, y acá es donde empieza el listado de materiales flexibilizados en la ley de residuos: desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio. Estos dos, la verdad es que ya se venían importando. Los desechos de material plástico, que a mi entender es lo más grave, y el cascote de vidrio. Y sigue, y para cerrar, tenemos la última parte destacada de este decreto. A nivel mundial se ha avanzado hacia el concepto de valorización de los residuos, por lo que resulta necesario regular el ingreso al país de sustancias o objetos obtenidos de esta manera, dice el gobierno. Insisto, en un decreto que pasó desapercibido. Ahora, Juan, esto que no tiene que tener la certificación de que no son peligrosos, inocuidad. ¿no? de esta inocuidad, ahí es donde está puesta la alarma también, ¿no? Porque, a ver, una que había hecho bien Menem en el 92,
una buena que tenía que ver con poner una regulación, acá se echa por tierra. ¿Y qué quiere decir? ¿Que dentro de estos contenedores puede venir cualquier cosa que es contaminante o puede ser peligroso para la salud? No necesariamente. A ver, sí, bueno, perdón. Lo que hizo Menem en el 92 fue regular el Acuerdo de Basilea, que se hizo en el 89, donde la Convención de Países en el mundo establecieron cuáles eran los protocolos para tratamiento, traslado y manipulación de residuos peligrosos. Sí, eso se hizo en Basilea en 1989, en el 92 se reglamentó para el país, para Argentina. Y a ver, aquí hay aquí yo noto 3 aspectos distintos sobre los que hay que llamar la atención. Uno, ¿cuál es la situación actual de los residuos en la República Argentina? 2, ¿cuáles podrían ser los efectos negativos o positivos de esta norma? Sí. Y 3, ¿cuál es la necesidad realmente, si existe una necesidad de hacerlo? Primero, en cuanto a residuos sólidos, vemos que la situación es gravísima. En Capital Federal se viene haciendo desde hace mucho tiempo diferentes estrategias, se viene impulsando el compostaje domiciliario, los puntos verdes, pero no alcanza con lo que se hace. Lo que vemos es que la energía está puesta no en la educación. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer es dejar de utilizar la palabra basura, sabiendo que son residuos, que efectivamente si están separados, secos y limpios pueden ser insumos y que deberíamos apuntarle a la economía circular. ¿Sí? Vemos que la participación de estos temas en los medios de comunicación, inclusive en la pauta publicitaria oficial, existe, pero es mínima. Pero es escasa, sí. Es mínima. Vemos que la ley de basura cero que se estableció para la ciudad capital federal no cumplió las metas. Había unas metas, digamos, esa ley, leyéndola, es poesía pura. Se habla digamos, el papel que se hizo en el 2005 me habla de unas metas de reducción, separación en origen, reciclaje y sobre todo de minimizar la cantidad de residuos que hoy en día se van a llevar a un relleno sanitario. Esta nueva ley este nuevo decreto no contempla la importación de residuos para disposición en relleno sanitario, eso es importante aclararlo. Sí, pero, ¿cuáles son? A relleno sanitario va todo lo que no se puede reciclar, ¿sí? Lo ideal, o sea, si nosotros hiciéramos la tarea completa de separar, compostar o hacer biometano, si nosotros estaríamos hablando de un potencial aprovechamiento de los residuos en un 92%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera más o menos en promedio 6.000 toneladas diarias de residuos. El conurbano bonaerense pasa de los 15.000. Perdón, ¿se puede reciclar el 92% de los residuos? Nosotros en casa generamos papel, cartón, vidrio, aluminio, todo eso se puede reciclar. De hecho, hay casas hechas con botellas de plástico, de gaseosas, también vos podés hacerlo. Y luego está el tema de los restos orgánicos. Yo como catedrático universitario y como ciudadano, como ingeniero ambiental, llevo más de 15 años haciendo compostaje con los residuos vegetales que se generan en mi casa. Entonces todo lo que son cáscaras de fruta, verduras, restos de cuando podo mis plantas, todo eso va a un tacho, lo trato con lombrices y hago un abono de excelente calidad que después me sirve para huertas, para otra cantidad de cosas. Entonces en mi caso personal, de mi casa sale una bolsita de basura así al mes. Por ahí si eventualmente tiro los huesos del pollo, si hago... Pero digamos... en este gobierno, en el anterior y no sé cuántos anteriores, nunca se le dio demasiada importancia a este tema. Sí. Entonces, y tendríamos que verlo. Hay países que importan basura, así como ustedes están escandalizados diciendo no puede ser. Pero nosotros necesitamos importarlo. Entonces, ahí está. Entonces, lo que yo diría es, en el momento en que digamos que fortalecimos tanto a las cooperativas de recicladores, tenemos unas plantas de reciclaje tan excelentes, que no nos da el ciclo, que no nos da, que ya necesitamos más. Reciclamos el 100% de nuestro potencial. Y dale, necesitamos más, entonces, lo que te sobra. Ahí sí. A eso quería apuntar. Pero estamos muy lejos de eso, lejísimos. Hubo gente del gobierno que me respondía off the record cuando yo le consultaba por este decreto y por las limitaciones que tenía. Bueno, pero hay países que importan basura casi comparándose con países del primer mundo, por ejemplo, Noruega y Suecia, me decían. Cuando yo voy a fijarme en las estadísticas, Noruega y Suecia tienen un porcentaje de reciclado del 99%, es decir, reciclan tanto que necesitan importar basura para poder seguir generando energía. Y no solamente, y ahí vamos, otro temita, la energía. La ley de basura cero original establecía
la prohibición de incinerar o, como lo dicen de una manera más elegante, la termovalorización energética de los residuos, hasta tanto se lograra una reducción mínima del 75% de los residuos que hoy en día se generan en la Ciudad de Buenos Aires y van a enterramiento. Ahora, Juan, ¿por qué esto acá? Es decir, ¿dónde está la situación? Porque decimos, un alineamiento tiene que ver quizás con, nuevamente, Estados Unidos, que es el mayor productor, ¿no?, de residuos a nivel mundial. Tiene que ver con eso, porque si no, no se entiende. Claro. Bueno, en esto creo que Mauricio me va a poder ayudar un poco más. La verdad es que Estados Unidos está buscando nuevos mercados para exportar basura, genera 45.000 toneladas anuales para exportar, y China desde el año pasado dejó de comprar, dejó de ser uno de los compradores de basura o de residuos reutilizables. Pues, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, lo acabamos de decir, el 92% de los residuos que se generan todos los días en nuestras casas podrían ser aprovechables, bien sea por reciclaje o por algún sistema de aprovechamiento biológico, como el metano para hacer energía o el compostaje para hacer abonos. Cuando esos materiales no cumplen un ciclo, o sea, no es lo mismo sacar una hoja de papel y tirarla al reciclaje o tirarla y que se mezcle con restos de leche, de aceite, de no sé qué más, ahí se va perdiendo el poder de reciclabilidad, ¿sí? El índice de reciclabilidad de los materiales se va perdiendo. China reciclaba material plástico de Estados Unidos, pero justamente le cerró la puerta por eso, porque le llegaba unas cosas sucias, que si yo en una planta tengo que elegir entre una servilleta llena de aceite y y talar un árbol para hacer papel con pulpa virgen, pues obviamente va a ser así. En Argentina tenemos deudas grandes con este tema. No tenemos una ley nacional de envases, por ejemplo. Claro. No la hay. Desde hace años se viene hablando de la ley de responsabilidad extendida que debería incluir al productor o importador del producto, al comerciante y al consumidor. Hoy en día la responsabilidad está en el consumidor, y el consumidor, ¿qué es lo que hace? Se me acabó la pila del reloj, la tiro. O sea, tampoco es que seamos demasiado responsables como consumidores. Pero que además también hay un gran desconocimiento, creo yo, en todo, más allá de las campañas y de los mensajes y demás. ¿Qué haces con la pila? ¿Qué haces con la batería del celular, por ejemplo? Yo busqué mucho tiempo para hacer con eso y no había forma. Te terminé diciendo tirar a la basura porque no hay un sistema de hablando de países que importan residuos, fíjense que en el 2016 fue lo contrario. Había contenedores, no sé si eran 7, 8 toneladas de pilas que estaban guardados, que se importaron a Francia, desde Argentina. Claro. Entonces, ahí yo pregunto, o sea, Francia no es que las recibe, no es que nos las está comprando. No, hay que pagarle a Francia para que se haga cargo. Cuando un país, por ejemplo, Noruega es un país completamente diferente, es un país blanco, cubierto de nieve, que necesita calefacción durante todo el año. Entonces ellos hacen termovalorización para producir calefacción. En un momento se les acabó su residuo y entonces empezaron a traer residuos de otros países, pero no es que Noruega le compra los residuos a Inglaterra. Inglaterra le paga a Noruega por hacerse cargo de sus residuos. Entonces una locura. No es una locura. Uno piensa que en realidad es al revés. O sea, si yo necesito y te lo pido, yo lo que no tengo claro pago. Es si en este decreto se habla de que le vamos a pagar a los otros para que nos den los residuos. Habla de importación, sí. Sí, claro, pagamos, pero, ¿no? O sea, en Noruega también se habla de importación, pero no es que Noruega paga por los residuos que recibe, sino que le pagan para recibirlos y ellos lo usan para valorizar. Tenemos una placa, Juan, ahí que tiene que ver con información, ¿la repasamos? Entonces, sí, justamente tiene que ver con los países a los que Estados Unidos exporta sus residuos. La primera placa tiene que ver con esto que mencionaba yo antes. Muchos utilizan en el caso de Suecia y de Noruega como que Argentina es un caso que va hacia ese lugar. Como bien dice Mauricio, estamos muy lejos de tener los niveles de reciclaje de estos países. Y Estados Unidos es el principal generador y exportador, es el principal generador de residuos per cápita a nivel mundial y el principal exportador. Y vamos a ver a qué países les exporta Estados Unidos. Hay una investigación muy buena del periódico The Guardian de hace unos meses, en donde justamente habla de el nivel de los países y la baja protección que tienen las leyes justamente a los países a los que exporta Estados Unidos. No sé si podemos ver la siguiente placa que tiene que ver con estas naciones, que como verán no son naciones referidas al primer mundo, como le gusta decir al gobierno, sino más bien todo lo contrario. Tenés Ecuador, Bangladesh, Camboya, Etiopía, Laos,
Kenia, Ghana y Senegal. Y en la investigación de The Guardian destacan justamente eso, que todos estos países lo que hicieron en los últimos tiempos es flexibilizar las leyes. Claro. Por eso es la alarma que crece respecto a este decreto. Como bien dice Mauricio, si nosotros tuviéramos un altísimo nivel de reciclaje o si por lo menos hubiera una concientización social, vos decís, bueno, se puede importar basura mal llamada basura, que pueden ser insumos. Sí, claro, ahora, sin certificado de inocuidad, con las leyes flexibilizadas, con un control escaso, pues tampoco estamos preparados en la aduana para controlar esto. Vos abrís un container y te encontrás con cualquier cosa y no tenés un certificado de inocuidad, y cuando vos lo querés mandar al país de origen, te lo rechazan, no vuelve a entrar. Básicamente lo que hemos hecho, hemos flexibilizado las condiciones para que Estados Unidos se saque de encima eso que en los países que de verdad generan un tratamiento de basura no lo aceptarían porque esto no es de calidad, así que aquí puede entrar cualquier cosa. Acá tenemos un tema, y es que también se dice que está digamos, quienes se dedican a hacer plástico reciclado, a fundir el vidrio para hacer nuevas botellas, todo eso, son fábricas que trabajan por debajo del 50% de su capacidad. Eso está comprobado por empresarios argentinos. Entonces, en eso tal vez se están amparando para decir, bueno, tenemos que traer el vidrio, tenemos que traer el aluminio, lo cual, digamos, si se hace con las medidas técnicas no está mal. Lo que yo pregunto es, ¿dónde está el interés por, primero, reciclar lo que se genera en casa? ¿No? Porque si miramos, bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires más o menos ha avanzado, no como se quisiera, pero más o menos tiene un sistema de puntos verdes donde los vecinos van y dejan el reciclaje. Están las cooperativas de recicladores, pero miremos un poquito más allá la Pero General de hecho Paz. tenés un montón de barrios, por ejemplo. Mirá, solo en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de barrios que tienen estos canastos, estos containers verdes, además de los negros. Y hay otros barrios en donde ni siquiera figuran los negros casi, y donde están las campanas verdes que se supone que son para material reciclable, la gente tira cualquier cosa. Pero ¿por qué hay un Entonces, desconocimiento porque no absoluto sabe, de claro. eso? Y aparte del desconocimiento, mire, hace unos días estuvimos hablando de otro tema, del tema del Amazonas, del incendio, y salió el mismo tema. Para mí el tema no tiene que ver, sí, con desconocimiento, pero más aún con indiferencia. A mí no me interesa. Yo la basurita la pongo en la puerta de mi casa, desaparece. Sí, así como tiro el papel en la vereda, lo mismo. Y como no tengo yo No la es más mi basura, problema. claro, o sea, es un tema de indiferencia y hay que llamar la atención. O sea, yo quisiera, ahora que estamos en este momento tan importante, coyuntural para el país, que los candidatos presidenciales hablaran de esto, que cuenten cuáles son sus políticas. De la campaña, que no fue. ¿Y qué van a hacer con este decreto también? Y cuáles son sus políticas de Estado en cuanto al medio ambiente, porque, o sea, nosotros en el tema de querer modificar la ley de basura cero tenía que ver con hacer la famosa termovalorización energética sin llegar al 75% de reciclaje, y no sé si viene por ahí este tema, espero que no. Y pero tenemos algo en la ciudad o en el país donde se eso, pueda ¿no? aprovechar el metano y saquemos gas, por ejemplo, de energía. ¿Tenemos que generar una turbina que por lo menos haga abastecer a en el SEAMSE Hay igual, una planta de incineración que está por ponerse a punto justamente. No, pero en el SEAMSE hay una planta que funciona hace ya varios años que captura el metano que se genera en las celdas, en las celdas donde se entierra la basura, y se produce no sé cuántos vatios de energía, que igual frente a lo potencial, o sea, porque una cosa es armar un relleno sanitario y luego hacer todo tipo de piruetas para capturar el metano, trasladarlo, y otra cosa es diseñar una planta de metanogénesis ingeniería como corresponde y decir voy a aprovechar los residuos orgánicos de esta manera, ¿sí? Eso no lo hay. Allá hay una planta que funciona, que le inyecta energía a la red y funciona bastante bien, pero digamos, no sé, el porcentaje en cuanto a lo que podría hacer es mínimo. Lo mismo el reciclaje, lo mismo todo. Entonces, si pareciera como que la política de Estado solamente está en los molinos eólicos, pues en Argentina, cuando hablamos de energía, gran negocio, claro, tal cual, claro. Hablando del potencial energético, Argentina tiene para producir energía eólica, tiene energía solar, tiene energía marina, ¿no? Con el tema de las corrientes marinas, pero le apuntamos a la central de Atucha, de energía nuclear, y ahora queremos hacer incineración de residuos para generar energía.